Mi conferencia está titulada Legitimación de capitales desde la perspectiva de la administración del riesgo. Básicamente lo que queremos tocar aquí es cómo el paradigma del tema del lavado de activos, como se dice en Colombia, legitimación de capitales, como se dice en Venezuela, ha cambiado. Digamos que antes todo lo veíamos desde la perspectiva del delito, ¿no? El tema sancionatorio, y obviamente con una importante labor del sector financiero para empezar a hablar ahora de temas de riesgo, es decir, estar expuesto a que una entidad pueda ser afectada del lavado de activos o legitimación de capitales. Ok. ¿Y su hincapié lo quiere hacer en En qué riesgo. punto específico? En riesgo. Digamos que nuestra conferencia está concentrada en ese paso o esa transición que puede haber entre el tema de la prevención y el control. Ok. ¿Dónde empieza la prevención en una entidad financiera y dónde empieza el control? ¿Y cuál es tu nivel de exposición al riesgo? Es decir, si estás en 50% de riesgo, 2% de riesgo o 90% de riesgo. Y empezar a ver que el manejo del problema sí ahora es bien distinto como se hacía antes, porque no se agota en un anual, no se agota en una capacitación, no se agota en un esquema normativo, sino que debe ser un tema más integral que involucre a todos los actores en el tema de prevención y control, de legitimación de capitales. No solamente de entidades financieras, sino que también Claro, queremos hablar del cliente, ¿no? además de hablar del cliente, que es muy importante, digamos que hay que capacitar al cliente también, y eso lo hemos hecho en algunas entidades, pues en Colombia y fuera del país, es entender que el problema del lavado, de la legitimación de capitales y ahora de la financiación del terrorismo no está centrado únicamente en la vinculación de malos clientes en las instituciones financieras, sino que pueden nacer antes en el tema del sector real, es decir, en la economía misma, en empresas naturales y jurídicas que se dedican a ciertas actividades y que algunas de ellas lamentablemente se dedican a actividades ilícitas. Entonces la pregunta no es si los controles o la prevención o las normas deben dirigirse a las superintendencias de bancos, como en este caso Sudeban, o a las superintendencias financieras, sino a los entes de control y regulación de la economía, como por ejemplo las superintendencias de economía o las superintendencias de industria y comercio o las superintendencias de sociedades. Ahí es donde vamos a hacer hincapié. Okay. Y en Colombia, o sea, hablando de riesgo, en Colombia el riesgo está en dónde. Bueno, en Colombia, regulatoriamente hablando, llevamos ya 2 años con la norma del SARLAF, el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Ya pasó por su etapa de diseño, comenzó la implementación y ahora estamos en la etapa de, por decirlo de alguna manera, auditoría por parte de la Superintendencia Financiera, que está yendo a las entidades vigiladas a mirar cómo les quedó el SARLAF. El riesgo, pues lamentablemente, si uno lo único que mira es la norma, dirá que está concentrado en el sector financiero. Pero yo no creo eso. Yo creo que el riesgo no solo está ahí, sino que está en los otros actores de la prevención y el control, que es la economía y los clientes de las instituciones financieras. Y cuando hacen esas evaluaciones a ver cómo les quedó el SARLAF aplicado en esa entidad, ¿cuál es la conclusión más común a la que llegan? Bueno, yo no podría reducirlo a una, pero varias conclusiones. La primera, que fue muy poco tiempo el que la norma dejó para que las entidades diseñaran e implementaran su sistema de administración de riesgo. Sí. Segundo, que la norma, y no esa sino, eso puede ser un lugar común en todas las normatividades, por lo menos de Latinoamérica que conozco, parecen siempre pensadas para bancos normales, bancos de primer piso que tienen cuentas de ahorros y créditos. Pero cuando tú coges la norma y tratas de ponerla a hablar en un fideicomiso, en una compañía de leasing, en una compañía de seguros, como veíamos aquí en el seminario, pues la cosa no es tan sencilla. Entonces la segunda conclusión es que acomodar la norma del SARLAF no es fácil. La tercera, que lamentablemente se ha probado con las evaluaciones, que unas cosas son las que se escriben en el papel, en los manuales, y otras son las que se ejecutan en la vida diaria. Y la última, que es la más triste, es que no se logró el objetivo con la norma y era que se integraran a todas las personas de las instituciones financieras vigiladas
en la lucha contra el lavado de activos o aquí en la legitimación de capitales, sino que sigue siendo lamentablemente un problema del oficial de cumplimiento. Entonces las juntas no están comprometidas, las áreas comerciales no están comprometidas y las áreas operativas tienen muchos problemas para comprometerse. Y ante esa conclusión, esa final conclusión que da como que determina que definitivamente como que no funciona el sistema, Sí. ¿qué se hace? ¿Qué se prepara? ¿Qué estrategia se Pues ahí hay varios temas. El primero, la conclusión obvia es la sanción, y es que las superintendencias están sancionando a las entidades financieras. La segunda, que si no es la sanción, es seguir las recomendaciones que el ente regulador te haya entregado según la evaluación que te haya hecho. Pero la tercera es que hay que ser muy honestos en el diseño y en la implementación de estos sistemas de administración de riesgo. Y hay que poner allí lo que estás haciendo, y si hay que cambiarlo, pues habrá que cambiarlo. Pero la gente cree de forma equivocada que una cosa es lo que puede poner en el papel, independientemente que lo hagas o no en la vida real.